Porque siempre se ha dicho que eso es un secreto y que tal vez No había tanto secreto. conocieron algunos entretelones, ciertos privilegiados que tuvieron acceso, sobre todo a Bolívar. Porque San Martín se fue para Europa, casi enseguida, Pero ¿no? luego hizo unos documentos que dejaron por sentado lo que han hablado. Lo que pasa es que lo hizo con la distancia de unos años. Bolívar lo hizo, los documentos de Bolívar, el testimonio de Bolívar Son inmediatos. es en caliente, es a las siguientes horas. Lo que dicta, lo que escribe, el informe de su secretario, las cartas a Sucre, las cartas a Santander. Lo de San Martín, porque San Martín guarda mucho la reserva. Porque Y porque esa es su él no le personalidad. respondía a ningún gobierno. San Martín era un hombre sin patria. Sí, de alguna manera, pero también la personalidad de los dos tiene que estar trasuntada a lo largo de todo el relato, porque Bolívar es más estrepitoso, ¿no? Más tropical, lo diríamos así, en los tiempos actuales. Es que ha dado usted en el clavo. El elemento, yo decía, empecé con la angustia de descubrir qué había pasado en la entrevista, qué se habían dicho. Y terminé concluyendo que eso era muy importante para la novela, pero que lo más importante para la novela era descubrir quiénes eran ellos, quiénes eran esas dos personas que llegaron a encontrarse. Son y siguen siendo los dos suramericanos más importantes de la historia, no hay más, digamos lo que digamos. Se van a poner furiosos algunos que se creen más grandes que ellos, pero esos Sobre dos, todo en los actuales momentos. en los actuales momentos, en varios de nuestros países, esos dos siguen siendo los dos suramericanos más importantes de la historia. Y se encontraron una sola vez y estuvieron 7 horas en 3 entrevistas distintas a solas. ¿Quiénes eran? Más importante que qué dijeron, claro, muy importante que dijeron, pero eso está ahí, pero hay su entorno también, y yo quiero llevarle al análisis de las figuras femenina de las mujeres ecuatorianas, porque usted ha tocado 3 personajes, ha tocado Sucre, ha tocado San Martín y ha tocado Bolívar, y todos 3 están vinculados con mujeres ecuatorianas. Sí, así es. ¿Qué me dice de eso? Pues para mí fue una gratísima sorpresa como novelista descubrir que no solamente existía Rosa Campuzano, obviamente de Manuela Sáenz como colombiano ya sabía, pero que existía Rosa Campuzano, que había sido la amante de San Martín en Lima. La única que se le conoce, además, en toda su historia. La única que fue importante. ¿no? Y que además las dos eran amigas. Amiguísimas antes de conocerlos a cualquiera de ellos. Y las dos ganan la Orden de Caballeresas del Sol, que se les impone San Martín antes de la Declaración de Independencia. Claro, después de por los beneficios y los servicios prestados. Habían trabajado como espías. Con las famosas tapadas limeñas, ¿no? Que iban con su manto. Y Rosa se metía al palacio del virrey a sacarle información y fueron claves para que el batallón Numancia, que era el batallón más importante de lo que hoy llamamos los países andinos en ese momento, para que pasara al bando libertador, al bando patriota. Y más importante todavía, y es que había en ellas dos una belleza y un erotismo, porque eran mujeres liberadas en una época en que nadie se había soñado que la mujer se liberara jamás, ni siquiera con la independencia. Se supone que tenían que seguir siendo como ya habían sido en la colonia. Mujeres de convento, mujeres de casa o de familia. Bueno, tanto que no falta el historiador que insinúa cercanía entre ellas. Claro, y da para todo la historia. Sí, pero hay algunas de estas novelas que bordean lo porno, ¿no? Que yo no les prestaría tanta importancia. No, yo creo que se pasan. La esposa del doctor Torne. Sí. Yo creo que, como dicen en España, se pasan varios pueblos, pero sin embargo uno entiende que haya quien se haga esas figuraciones porque son tan absolutamente provocativas esas dos mujeres, provocativas en el mejor sentido de la palabra y también en el peor, en todos. Son absolutamente invitadoras, incitadoras a la imaginación del novelista, eso lo entiendo perfectamente, pero lo más importante es que fueron trascendentales para el encuentro de Guayaquil. El rol que cumplen porque en el proceso de independencia. Rosa es guayaquileña y ella empuja a San Martín en un principio a la reunión a venir a pelear por Guayaquil. Claro, y Manuela es quiteña. se debía Y él le dice a Bolívar una frase que está en los diarios de Manuela Sáenz, escritos muchos años después, que le dice: vaya y convenza a esos indecisos. Claro. Pero además lo importante es que entre las dos, como había tanta amistad, había infidencias que se contaban. Y por supuesto, Manuela Sáenz conocía mucho de San Martín a través de Rosa Campuzano. Claro. Y estamos seguros que le habrá pasado a Bolívar toda aquella información. Claro, y hay un par de capítulos en la novela, y particularmente uno, en donde está Manuela. Bolívar siempre le está preguntando a Manuela por San Martín, por una mezcla de celos, porque San Martín alcanzó a coquetearle a Manuela,
Y de eso hay alguna evidencia también no solamente en esa no en las novelas de los muy imaginativos, sino hay cierta evidencia Bueno, de pero los además historiadores. me alegra su aproximación porque dice San Martín coqueteó a Manuela, no Manuela a San Martín, No, y al está contrario, bien. San Manuela lo tranca porque dice, Ah, no, muy bien aquí está mi decirlo. amiga, Claro. aquí está mi amiga de por medio. Y Manuela le cuenta eso a Bolívar, y Bolívar, como buen Caribe, ardía de celos, ardía de celos. La relación entre Bolívar y Manuela va a estar marcada por los celos muchos años Y fue después. tempestuosa, Tempestuosa en ese sí, sentido. totalmente. Como todo gran amor de la historia, pues no sé, Josefina y Napoleón estaban marcados por los celos. En el caso de Bolívar, él encuentra en Manuela al mejor de sus informantes para prepararse para la entrevista. Bueno, y como la novela es suspenso, nosotros tenemos que hacer un breve corte antes de continuar hablando con Mauricio Vargas. Yo quiero explorar el espacio. Yo quiero ser presidenta del Ecuador. Y yo ganar la NBA. Y mi profe nos dijo que eso no es imposible. Maestro, cumple el sueño y asume el reto. Apuesta por la excelencia. Sé parte del 6º concurso nacional y primero internacional de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioamlat.org. No seas un espectador de la excelencia, sé parte de ella. Porque eso no es imposible. Continuamos hablando con Mauricio Vargas Linares, que nos está contando una fascinante historia de la que todos de alguna forma conocemos pedazos, fragmentos, pero que él la lleva con ese hilo conductor que tiene el buen novelista hacia un desenlace, pasando por el conocimiento de la historia, pero también dejándole curso a la imaginación. ¿Cuánto de imaginación hay, Mauricio, en la novela histórica? Porque hay una confusión a veces, dice, ¿qué es? ¿Historia novelada? ¿Es novela histórica? ¿Cuánto realmente hay de verdad? ¿Cuánto hay de documentos en los que investigación? ¿Y cuánto investigación o cuánto hay del vuelo de la imaginación? Que es lo que pone el novelista, si no sería simplemente una biografía, una historia, Exacto. qué sé yo. Yo diría que hay dos elementos. El elemento es en el que trabaja la ficción, más que la imaginación, la ficción. Quiero decir, entendiéndose la ficción no como lo que no es verdad o lo que es mentira o lo que es imaginado, sino la ficción es otra manera de contar la realidad. No necesariamente la mentira, es otra manera Así es. de interpretarla. Y uno de los elementos fundamentales de la ficción es entrar en el alma del personaje. Si el historiador se mete en el alma del personaje, de pronto no tiene mucha credibilidad. Si el periodista se mete en el alma del personaje, tampoco eventualmente tiene mucha credibilidad. El novelista, si Puede no lo serlo, hace, ajá, no, claro, es no es novelista. novela, así es. Y lo segundo, yo seguí un consejo de García Márquez, que fue un consejo muy sabio cuando empecé a trabajar lo de Sucre. Yo estaba empezando ya, estaba a punto de empezar a escribir, y había, digamos, tenía bastante avanzada la investigación, y me preguntó Gabo, estábamos en México, en su casa, y me dijo, ¿tienes todo el decurso ya de la vida completo? ¿Tienes reconstruida la vida desde el nacimiento hasta la muerte completo? Y le dije, tengo algunos baches. Me dijo, qué dicha, porque esos baches los llena el novelista. No. Me dijo, ahora no los puede llenar de cualquier manera. Los tiene que llenar de manera que sean coherentes con ese decurso vital históricamente demostrado. Entonces, en el caso de Sucre, había 7 meses de la vida de Sucre en la que no hubo cartas, Un no hubo vacío, nada, que claro. era en la isla de Trinidad. Y ahí yo le inventé una amante francesa viuda que le enseña las artes del amor. En fin, le volé, Claro. pero volé de manera que fuera coherente con el personaje, no que fuera contradictorio ni de ninguna manera. En el caso de Ahí le dejo la gloria, hay un poco de ambas cosas, hay algunos baches, pero adicionalmente hay una especie de novela paralela, digamos de altísima ficción, que es una historia de 2 espías, uno pastuso y uno limeño,
que entran en una especie de comedia de equivocaciones del espionaje en Guayaquil durante la entrevista.